arrancamos con esta charla, preguntándole si puede comentar dónde nació usted. Nací en Montevideo, soy hijo de los Altos. Ahí está. Bien. ¿En qué barrio? ¿Se acuerda? Claro, mi vida infantil fue itinerante. Mis padres cambiaban permanentemente yo no tuve un barrio vinculante. En esa época mis padres vivían por Colón, pero viví en muchos lugares variados. ¿Sus padres de qué trabajaban? Mi padre era comerciante. Comerciante. Ahí está. Bien, bien. ¿Se acuerda que fue cambiando de escuela de niño? No, ¿Fue la escuela siempre fue la misma, la escuela de Brasil. La escuela de Brasil, en Pocitos. Porque vivía en ese momento en la estación Pocitos, donde estaba la cancha de Peñarol. Ah, Todavía estaba el predio de la cancha cuando yo vivía allá. ajá. Por eso son cosas históricas con datos futboleros. ¿Ahí son futboleros Sí. de Peñarol también? No, eso es herencia de mi padre, soy hincha de Wander. De Juan, Igual. como Carlevaro. Sí, como Carlevaro. ¿Y al liceo a qué liceo fue? Al número 5, José Pedro Varela, Ajá. que estaba después, está ahí atrás de la universidad. Bien. Funcionaba ahí atrás de la universidad. ¿Y fue ahí en el liceo que usted se dio cuenta de que quería hacer medicina o desde antes? Yo siempre eso digo que cuando vos tenés contacto con gente joven, te das cuenta de que hay chiquilines que desde chicos te dicen yo voy a hacer tal cosa. Y otros que llegan a la adolescencia con la duda de qué van a hacer. Yo aparentemente nunca tuve dudas de que iba a ser médico. No sé por qué. En la familia de mi padre hay dos químicas farmacéuticas y dentistas. Médicos no había en la familia. Mi familia es oriunda de Rocha, en una calle Peregrina Balboa, que fue una de las primeras maestras que hubo en Rocha. En Rocha. Y de esa familia surgen odontólogos. El primero es un abuelo, Jesús Balboa. Ese Jesús Balboa tiene una historia muy curiosa. Nació por 1850 y emigró con 12 años al Uruguay. Yo cuento esa historia porque me resulta muy típica de lo que pasó con la migración nuestra. Era un gallego, vivía en Galicia, mis antepasados son de Galicia. Yo visité la zona de mis antepasados, viven en un cerro cerca de Pontevedra. Ahí viven los Balboa, me dijeron. Y vino acá y empezó a trabajar con unos odontólogos enfrente al Teatro Solís. Y aprendió el oficio de odontólogo y tuvo el título de odontólogo en el Hospital Maciel en 1870 y pico. Tengo las fechas por ahí. Y se dedicó entonces a la odontología transhumante, porque iba en campaña con sus maquinitas a tratar a la gente con odontología. Ahí hay un antecedente bien interesante, porque los odontólogos eran cirujanos, Sí, claro. eran hombres de la cirugía, Por eso, de la cirugía popular. en España eran los ópticos faciales, Mm, hasta que no existía la profesión de odontólogo hasta la década del 80, creo, Claro. en España. Y los cirujanos que hacían odontología eran los cirujanos maxilofaciales. ¿Se acuerdan qué año más o menos ingresó a la Facultad de Medicina? ¿Cómo te vas a acordar? El 57. Cuando yo estaba en preparatorio eran las primeras manifestaciones que habían por la autonomía universitaria. Ajá. Las primeras corridas que tuvimos en esa época fue por la ya venía de antes, pero la autonomía universitaria motivó un movimiento más importante. Bien. ¿Y se acuerda cómo era la carrera en aquella época? ¿La carrera de medicina? Sí, de medicina. Pero ¿cómo no me acuerdo? Teóricamente eran 6 años, teóricamente, pero el promedio de recibirse eran 10. Nunca te recibías antes de los 10 años. Y lo que generaba el cambio sustancial era el internado. El internado era una institución, y sobre todo si vas a hacer cirugía, absolutamente imprescindible.
todo empezaba con el externado, tú hacías mención, yo fui la última generación que hicimos el externado. El externado era una prueba simbólica, porque no había, era una prueba había un concurso del externado, con una calificación para ver en qué lugar elegías, no para ir a entrar en uno, porque era obligatorio el externado. Pero el temario del externado era un temario de principio del siglo XX, sanguijuelas, ventosas cortadas, esos eran uno de los temas. Entonces el concurso ese te permitía ir ya a clínicas donde tenías una obligación asistencial en un lugar. Entonces yo hice en la clínica de Ferrari y en la clínica de Sotoblanco, medicina en Ferrari y Sotoblanco todo en el Maciel. En el Maciel. Fue el primer contacto con el Maciel. Porque la gran experiencia primaria que tenías era semiología con un mago de la semiología que era Purrier. La clase magistral, pero era una figura deslumbrante. Y eso fue en el piso 8 del el piso 8 del clínico. Las dos figuras deslumbrantes de esa época estudiantil fue Caldeiro Barcia, dando clase, era un personaje dando clase, iba con todo un equipamiento, con altoparlantes, un entorno de otro mundo, porque él era de otro mundo en ese momento. Claro. Nos dejaba impresionado a todos los estudiantes. Mi esposa es compañera mía de generación y siempre estábamos comentando de Caldeiro Barcia. Usted entra en el 57, el Clínicas está prácticamente recién inaugurado, incluso se está organizando todavía, con los primeros directores Almenara, el peruano. Y usted no hace, después de pasar por anatomía, no se mete en la cátedra de anatomía. Nunca fui a anatomía. Ahí está. Entonces, el primer hospital al que usted va en su vida de estudiantil es al Clínicas, no al Maciel, en semiología. Al Clínica. El piso 8. El piso 8 con semiología. Semiología era una sola cátedra. Íbamos todos a semiología. Y ahí en semiología tenías instructores de medicina y de cirugía. El instructor de cirugía fue Julia. Cuando hacemos cuarto año, es que ahí pasamos a ser externos. Y el externado, en el cuarto año de la carrera, es que hice yo en Sotoblanco, que fue la primera vez que entré en sala de operaciones, fue en la clínica de Sotoblanco. Y después de haber pasado por la atmósfera del Clínicas, de ese hospital tan que debería estar tan hecho un jaspe todavía, y haber ido al Maciel. No, el Clínicas se rechazaba como estudiante. El estudiante era el último lejón del tarro. Entonces en los ascensores era mortal. El problema de los ascensores del Clínicas, nunca tuvo el Clínicas todos los ascensores que debía de tener. Ahí está. Nunca se inauguraron todos los ascensores. Entonces los estudiantes teníamos que subir la escalera, por la escalera, el coso, hacía unas colas espantosas. Bajar siempre bajaba por la escalera. Claro. Pero subir como pudiera. Era el hospital universitario rechazaba a los estudiantes. Qué paradoja, ¿no? Pero claro, pero esa es la sensación que yo tenía. Sí, claro. Después vos no querías quedarte en el clínico. Para que estuvieran las buenas clínicas, vos querías ser más duro. Un hospital, claro. Bien. ¿Y fue ahí con Sotoblanco que usted descubrió que le gustaba la cirugía o fue más adelante? Sí, no tengo, esa pregunta no la tengo clara qué momento fue, porque tampoco, la primera vez que entré en una sala de operaciones fue a ver una operación de hemorroides. Y me pareció horrible, porque es una operación sangrante, espantosa. Entonces, no quiero saber nada de esto. Cuento honestamente cuál fue mi primera sensación. Esto es espantoso. Porque la operación de hemorroides es fea, ¿verdad? Y antes era peor, porque era puro sangrado. Pero después me siguió gustando, no sé por qué me gustó la cirugía más que la medicina. Y después de lo que nos contaba del externado, pasa al internado. Claro, el internado es una etapa trascendental en la vida médica. Se dividían los médicos, los que eran internos y los que habían sido internos y los que no habían sido.
sigue la tradición de la escuela francesa. En la escuela francesa, en los médicos, en el cartel tiene anciano interno de hospital. Es decir, el antiguo interno de los hospitales ya era un sello de calidad. Y acá en Uruguay eso se transmitió. La influencia de la cultura, yo estoy muy influenciado por la cultura francesa, la influencia de la cultura francesa es muy importante en la cirugía, en los libros que estudiábamos eran todos libros de origen francés. Entonces, digo, el hecho de ser interno era capital. Y si querías hacer cirugía, era la única chance que tenías, no había residencia. Entonces, la única chance de entrar en sala de operaciones y actuar como cirujano era siendo interno. Entonces, nosotros dimos el internado. Me preguntabas cómo era el concurso. El concurso de internado, cuando yo lo di, eran 2 pruebas, una de anatomía y otra de clínica. La prueba de anatomía era un filtro importante. Cuando yo di el concurso, tocó duodeno páncreas como prueba de anatomía, nada menos que duodeno páncreas. Claro. Un tema espantoso. Y la generación nuestra fue una generación muy quirúrgica. Yo entré quinto en el concurso no me acuerdo, pero junto conmigo entraron, y adelante mío también, Carlos Gómez, Crestanelo, entré yo, entró Gilberto Prat y entró Luis Vergali. Vergali entró un poquito, octavo, décimo, noveno, por ahí. Pero digo, curiosamente fue una generación de internos que generaron profesores de clínica quirúrgica frecuentes. Digo, Sí. No es frecuente que una generación tenga tantos profesores de clínica quirúrgica. Y después, si uno quería hacer carrera de cirujano, Tenías que hacer el grado 2. se hacía el grado. Si no hacías el grado 2, no tenías acceso a Había un concurso. un concurso de grado 2. El concurso de grado 2, pues ya cuando entré de interno, tuve botas por varios lugares porque querías hacer medicina, yo fui a Herrera Ramos en clínica, traumatología, urología, fueron mis lugares, eran todos lugares quirúrgicos, salvo Herrera Ramos, que era para dar la clínica médica. Y después fui a los dos últimos semestres a la clínica de Ardao. Ardao estaba en el piso 7 y había heredado la clínica desde el campo. Del campo que estaba en una ciel, saltó al piso 7. Ahí está. Y estaba en el piso 7 Ardao. Y ahí fue que yo hice la preparación como interno, la información como interno. Que hacía las guardias en el hospital de clínica. Y ahí me preguntabas algo así, quiénes eran las personas importantes. Una persona que yo debo de nombrar es Trochansky, José Trochansky. Un tipo tremendamente generoso. Es decir, que fue el que le daba clase a todo el mundo de todo. Las preparaciones del internado se hacían siempre y estaban los libritos del internado de Trochansky. Era un individuo tremendamente generoso para ayudar a la gente. Trochansky era un poquito mayor que usted, sí. No, notoriamente. Trochansky debía de tener hoy en día cerca de 90. ¿Sí? ¿Y Trochansky dónde le enseñó en la preparación del internado? En la preparación del internado y después él estaba en la clínica de Ardao. ¿Era grado 2? Grado 3. Grado 3 ya. Y no sé si no era ya grado 4 también de Ardao. Eso no me acuerdo bien. Pero era individuo de que además era la mano, ayudaba permanentemente a Ardao, lo ayudaba en cirugía plástica, en algo de seguros, y era una figura importante que merece ser recordada como muy generoso, un carácter difícil. No es una persona de carácter fácil, pero era un tipo muy generoso, muy generoso. Y fue un hombre que lo marcó a usted en la cadena. Yo siempre digo lo siguiente, tú no aprendés de uno, sino que vos vas de cada uno de los que te acompañan, vas tomando lo que se adapta a tu personalidad. Es decir, que nadie nace espontáneamente y creo que se va gestando cada uno a través de eso que se va formando y que vos vas tomando, y yo siempre le digo a los jóvenes, ayuden a operar a todo el mundo, porque cuanto más ayudes a operar, vas a aprender qué es lo que no hay que hacer, cosa muy importante, porque ves que se mete uno en un embrollo
fantástico, no, ahí no te metas jamás, porque eso es un lío espantoso. Y eso es muy importante. Y también aprendes qué es lo que hay que hacer. Es decir, que después uno es una suma de, y eso sale uno, que es diferente, no es Claro. ni aquel, ni aquel, ni aquel. Claro, Es una suma de, está bueno. eso es lo que yo pienso de la formación. Pero ahí se podía perfilar alguien al cual uno se adhería más cerca y que incluso después ya lo llevaba de la mano al grado 2, ¿o no? Yo el recuerdo que tengo que la figura más importante fue Héctor Ardao. El profesor directamente. Tenía era una persona, le decíamos el árbol, porque era una persona dura. Era una persona dura, un hombre de campaña, de Barriga Negra, Minas, nacido en Barriga Negra, Minas. Con la familia de Ardao, familia importante, filósofos, historiadores, una familia importante, y el hermano también, un cirujano, Rubén. Pero Ardao era de una exquisita técnica quirúrgica. Yo lo que aprendí de él fue eso y que me ha mantenido durante toda mi vida. Recién nos comentó ahí al pasar que hizo algún viaje para estudiar también. Así. Mi formación fue fundamental, Isabel, la que tuve en Francia en 73-74. Eso alimentó en mí esa preocupación permanente de que hay que salir del Uruguay. Los jóvenes que se están formando tienen que ver el mundo, no quedarse en el ombligo de Montevideo, de Uruguay, sino que ver el mundo. En esa época, estoy hablando, claro, yo soy bastante mayor, pero todo lo francés era fundamental. Era mucho más importante que ir a Estados Unidos, ir a Francia, para mí, Claro. por el problema cultural, no solo por la medicina, por la medicina también, pero en general por lo cultural, ir a París era el zoom de los zoom de época, ¿no? Entonces yo estuve becado en Francia directamente en la clínica de Lucien Leger, que era un cirujano hepatopancreático, pero eran becas muy laxas. Concurrí a la clínica de Horta Jacob, de todas las figuras que eran prominentes en ese momento de la cirugía, que se nombraban permanentemente. Y ahí aprendí sobre todo la parte de la cirugía oncológica. Yo creo que si acaso algún aporte que yo he hecho a la cirugía acá fue fundamentalmente en esa época primaria en la cirugía oncológica, porque acá los vaciamientos no se hacían ganglionares, se hacían gastrectomías, se decían que eran, pero no se hacían los vaciamientos ganglionares completos, sin olvidar los orígenes de las arterias, la mesentélica inferior, la mesentélica, la rama derecha, la mesentélica, para las colectomías derecha y izquierda, ir al tronco sería olvidar el coronario y tomar en el tronco. Eso no se hacía. Yo lo aprendí en Francia, viendo estos cirujanos que eran técnicamente. Eso unido a lo que aprendí de Héctor Ardao fue fundamental. Porque yo siempre digo, por ejemplo, que la cirugía, sobre todo de Estados Unidos, es como sigue la línea punteada. Es decir, usted corta por ahí, siempre por acá. Mientras que la cirugía de aquella época francesa era cirugía anatómica. Vos tenías que definir y encontrar las estructuras anatómicas y de acuerdo a ello hacer la cirugía. Yo creo que esa era la gran diferencia. Entonces veías que la cirugía no era una cirugía oncológica real que hacían los profesores. Yo ayudaba a todo el mundo. Claro. Casualmente yo vivía, por razones comerciales, enfrente al sindicato médico. Razones comerciales porque entonces yo era un ayudante que estaba permanentemente disponible. Me llamaban y entonces
Y esta diferencia que usted nos cuenta de que notaba que acá en Uruguay no se hacía realmente cirugía oncológica, ¿la notó cuando hizo su viaje a París o ya desde antes de viajar? No, noté ahí. Ahí fue que me Y ahí trajo todo eso para acá. Ahí yo empecé a hacer eso. Claro. Y a enseñarlo. Por supuesto, claro. Por eso decía que probablemente un aporte importante que yo haya hecho a la cirugía nacional puede estar en ese camino. No quiere decir que yo fuera el único que lo hacía, ojo. Sí. Cada uno está según en su mundo. El mundo que me rodeaba, esa gente que me rodeaba, todo me vio. Tal es así que hace poco me encontré con una cirujana joven y me comentaba que la primera vez que di una operación, de operar una colectomía, que le operábamos Bartanche Mellán, que vive acá abajo, en el segundo piso, y yo, y quedó asombrada porque salimos con los guantes limpios de sangre. Sin guantes sucios de sangre. Y recién había entrado de residente. Me lo contó hace un año. ¿Y se podría decir que en aquella época ustedes tomaban la cirugía más como un arte que como otra Bueno, cosa? eso es una vieja discusión, si es una artesanía o un arte. Es una artesanía, es una labor manual. Arte ya tiene otra connotación, de originalidad. ¿Y ustedes sentían que eran artesanos? Yo pienso que sí, que éramos artesanos. Es que el cirujano es un artesano, quieras o no es un artesano. ¿Verdad? Y como el que hace cualquier artesanía. Hay uno que hace mejor y lo peor, pero es un artesano. ¿Y usted siente que el desarrollo de la táctica quirúrgica, de lo manual, viene con el entrenamiento? Yo siempre digo exactamente, yo ahora no debo operar. Desde hace años no debo operar, porque para operar tiene que estar en carrera. La cirugía tiene 5 pasos fundamentales, o 6. Disecar, liberar, suturar, hacer hemostasis. La cirugía más compleja, una esofagectomía, una duodenopatectomía, una resección de recto, es la suma por 1000 o millones de veces esos gestos simples. Una pinza de disección a mano, una tijera y hemostasis. Y bueno, eso multiplicado por 1 millón. Entonces, vos tenés que estar en training. Esto me trae el tema de efecto centro, efecto número. Es un tema muy frágil, porque es muy difícil de manejar, porque Uruguay no podría, si fuera cierto el efecto número, no podríamos operar nada más que hernias y habilidades. Pero yo diría, yo siempre digo en un ejemplo, el que corre el Tour de France, no hace todos los días el Tour de France. Un día sobre techo, otro día una carrera de 100 metros, otro de 100 kilómetros, va haciendo etapas y después gana el Tour de France. ¿Por qué? Porque está en entrenamiento permanentemente. Entonces, el cirujano que no debe operar una cirugía compleja es el que no está en entrenamiento. Pero el cirujano que esté entrenado en hacer cirugía gástrica, bueno, puede hacer gastromía total y esofagectomía, porque está entrenado en hacer cirugía gástrica. No puede hacer. Entonces, el efecto centro, el efecto número, tiene que estar operando. Y operar todos los días bastante. Pero no tenés que hacer. Porque Uruguay no podría. Si fuera cierto eso, nosotros no podríamos hacer nada más que cirugía de hernia o viabilidad. Es un tema que me resulta. Bien, esa discusión hasta el día de hoy a veces la encontramos. Pero permanentemente, está en todos lados. Y además que la propaganda de los centros Los centros de importantes referencia. les importa ser centros de referencia, porque les importa, porque cash. Bien, ¿usted en el mutualismo trabajó en algún lado? Mi vida mutualista fue en campo. Siempre en campo. Es decir, creo que sigue siendo igual. Los cargos médicos en general son cargos supositorios, puestos a dedo. El único lugar que yo pude actuar es donde pude entrar por concurso. Entonces los concursos que habían en la Facultad de Medicina, Salud Pública y campo. En Salud Pública durante 20 años no hubo concurso. No pude entrar en Salud Pública por concurso. No hubo concurso. Y después me pusieron Muñoz Monteavaro en un cargo de la clínica que tenía en el Pérez Rosell de coloproctología, donde operé más colon de mi vida fue en esa clínica, que me puso porque era amigo Muñoz Monteavaro de Luis Pradeni.
Ahí está. Mi padre me recomendó. Y me pusieron supositorio. Tenía razón. Bueno, no sé si te Y en el GACMU, ¿cuántos años estuvo? Mira, toda mi vida entré de practicante centralizado. Ahí está. Por el año, cuando entré de interno, simultáneamente entramos con mi esposa y yo de internos de salud pública y de internos del campo, con lo cual éramos millonarios. Ahí está. Tenemos 2 sueldos miserables, no es como ahora. Pero para aquella época eran 2 sueldones impresionantes. Con mi señora tuvimos la suerte de formar parte de un grupo de viaje de estudiantes de medicina que viajó por Europa durante 8 meses, en el año 73. Ah, eso fue medio único. Único, hubo 2 o 3 nada más. Ajá. Entonces, recibimos esa noticia estando en Praga. Habíamos entrado en un nuevo curso, con lo cual en la Praga comunista fuimos a un restaurante de lujo impresionante. A festejar. Y a su esposa la conoció en la facultad. Claro, fuimos compañeros generacionales. 4º año creo que ya éramos novios y nos casamos estando en 6º año. En sextos. Cuando entraron internos. Cuando entramos de interno. Claro. Bien. Bueno, ahora vamos un poquito a hablar de la clínica quirúrgica 3, del Maciel. ¿Se acuerdan en qué año entró como profesor? Y creo que fue en el 94, ¿no? 94. 94 en el lugar de Raúl. De Raúl. ¿Recuerdan qué circunstancias ingresa como profesor grado 5 en la clínica quirúrgica 3? ¿Fue porque No fue una decisión especialmente querida. Debo aclarar eso. Yo hubiera querido entrar de grado 5 en la clínica que yo estaba, Ahí está. que era la clínica quirúrgica F. Pero la rueda de la vida te va llevando. Yo era un candidato a ser grado 5. Claro. Estaba en esa cadena. Y ahí mi preocupación fundamental era ingresar a la cirugía laparoscópica. en esa época era algo nuevo? Recién había alargado. Se llamó la Segunda Revolución Francesa, porque coincidiendo con la Revolución Francesa, en Francia hicieron la primera cirugía laparoscópica. La historia de eso de la cirugía laparoscópica es muy curiosa. El primero que hizo una colecistectomía laparoscópica fue un ginecólogo, ya que los ginecólogos hacían cirugía laparoscópica desde mucho tiempo atrás. La aguja de Verres es un invento de un ginecólogo. La clínica tenía un contrato, la clínica ginecológica, con Storz, y le había vendido Storz un equipo de cirugía laparoscópica a los ginecólogos, porque como yo te decía al principio, Sí. fueron los ginecólogos los que empezaron a hacer la cirugía laparoscópica en el mundo. Ah, Entonces los primeros que tuvieron equipamiento para hacer cirugía, pero ellos hacían cirugía, se guiaban por la cirugía, pero tal vez así que no usaban las 2 manos para operar, ahí está. usaban la óptica y hacían una cirugía muy limitada. Ahí está. Pero hacían cirugía Ahí está. los ginecólogos en el piso 16. Y en clínicas entonces se hizo también cirugía laparoscópica, pero con ese equipo. Hasta que no hubo nuevos equipos no se pudo hacer. Yo no sé el pastel cómo anduvo con los equipos, porque el tema era comprar el equipo, que era Claro. un costo significativo para aquella época. Claro. Claro. Ahí está. Entonces la primera cirugía laparoscópica en el Maciel la hizo usted. La hicimos con un equipo, un televisor que llevamos de la casa de no sé quién, porque no teníamos televisor, y habíamos conseguido una donación que habían hecho del insuflador y la fuente de luz y la cámara. Y entonces hacíamos una colecta entre todos los integrantes de la clínica quirúrgica 3 para pagar los instrumentos, porque lo pagábamos nosotros. Entonces
la colecta intentaba ser ecuánime. Se pagaba por grado. 10 pesos por grado. Grado 1 pagaba 10 pesos, grado 2 pagaba 100, grado 3 pagaba 150. Porque era todo. El gran empuje de esto fue que las empresas encontraron un gran filón. Porque los cirujanos que operaban con fierros, los fierros los comprabas una vez y después cada 20 años comprabas otro fierro. Sí, sí. Entonces esto generó un boom económico brutal. Para usted, ¿qué es lo más lindo de ser cirujano? ¿Qué fue lo que usted en su profesión como cirujano destaca como lo más disfrutado? El hecho de elegir medicina, yo creo que tiene ya una tendencia a que vos tenés una preocupación por generar un bien al otro, ayudar al otro. Creo que esa es la parte esencial de por qué elegís ser médico. Porque tenés algo adentro tuyo que te indica que querés ayudar a los otros. No es la parte económica la que también es cierto que mi hijo el doctor sigue siendo mi hijo el doctor, ¿verdad? Pero no es lo significativo. Creo que lo significativo es que vos querés ayudar a los otros. Y bueno, cada cual lo encuadra en sus cosas. Yo soy un tipo con habilidad manual. Yo soy un hacedor. Yo arreglo las luces, arreglo la casa, arreglo todo. Soy un hacedor. Hago cosas artesanales con la mano de todo tipo. Entonces, eso me llevó a hacer cirugía, sobre todo, porque soy un hacedor. Hago cosas. Creo que ahí está el asunto. En querer ayudar a los demás y cómo los ayudás con algo que vos tengas habilidad. Y bueno, yo tengo habilidad para hacer cosas. Bien. ¿Qué opina usted sobre la revolución tecnológica en la cirugía de estos días? Y hay que aceptarlo, no podés negarte. Eso existe, está y funciona bien. Es decir, es mucho mejor operar con el Da Vinci que operar de otra forma. Vos te sentás, tenés visión en tercera dimensión, tenés libertad de movimiento total, los grados de libertad de movimiento son totales. Vos con la cirugía normal, los grados de libertad son muy limitados. Vos podés hacer una sutura de esta forma. El tema es que es caro la puesta en marcha y funcionar, ¿no? Pero para un cirujano, opera sentado, cómodamente, en un ambiente cálido, agradable. ¿Usted opina como en su época incentivaba a que fueran a aprender cirugía laparoscópica? ¿Opina que hoy en día tendría que... El problema es el costo del equipo, porque digo, ¿quién te banca el equipo? Digo, hasta que no bajen los precios de los equipos, va a ser difícil manejar el asunto. Porque, digo, tiene que haber un equipo, porque además la puesta en marcha con los instrumentos que son caducos, también no los puedes usar 20 veces. Nosotros siempre decían, ¿viste? Que use once, use 11. Thanks for the way the sun lit your smile when daylight would break.